Hola a todos, bienvenidos. Vamos a tocar un poco del tema de ecuaciones diferenciales. Primero definimos una ecuación diferencial. Es aquella ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Estas ecuaciones diferenciales pueden ser de dos tipos. Primero, una ecuación diferencial ordinaria. Segundo, una ecuación en derivadas parciales. La ecuación diferencial de orden enésimo está expresada de la forma siguiente. F en función a la variable X, la variable Y, la primera derivada, la segunda derivada y así sucesivamente hasta la última derivada de la variable Y igualamos a 0. Ahora vamos a ver algunos ejemplos cómo se presentan las ecuaciones diferenciales. En el primer caso tenemos la ecuación diferencial ordinaria. Se presenta a través de la derivada de y respecto a la variable x es igual a menos 6x más 2. Otra forma de presentación puede ser x más 3y por la diferencial de x menos 2y por la diferencial de y igual a 0. En cambio, las ecuaciones diferenciales parciales se pueden presentar de las formas siguientes. X por la derivada parcial de u respecto a x más y por la derivada parcial de u respecto a la variable y, ella igual a u. También se puede presentar de la forma segunda derivada parcial de u respecto a la variable x menos segunda derivada parcial de u respecto a la variable y igual a 2 por la derivada parcial de u respecto a la variable x. De esa manera entonces podemos representar las ecuaciones diferenciales, las ordinarias y las parciales. Ellas las podemos clasificar de la forma siguiente. Entonces colocamos clasificación de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales se clasifican de acuerdo por tipo. Luego orden y grado. Entonces primero vamos a desarrollar por tipo. Tenemos la ecuación diferencial ordinaria. Es aquella que contiene solo derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Luego tenemos
La ecuación diferencial parcial es aquella que contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto a dos o más variables independientes. Luego tenemos según el orden. Está dado por la más alta derivada que se presente en la ecuación. Y finalmente tenemos según el grado. Es la potencia de la derivada de mayor orden, que aparece después que la ecuación diferencial fue racionalizada. Entonces ellas los vamos a presentar en la siguiente tabla. Tenemos entonces la ecuación diferencial. Clasificada de acuerdo al tipo. Posteriormente tenemos de acuerdo al orden. Luego de acuerdo al grado. Entonces cada una de ellas vamos a desarrollar. Si la ecuación diferencial es del tipo derivada de y respecto a la variable x igual a 3x menos 6, por lo que es derivada de y respecto a x es del tipo ordinaria. Luego el orden de la derivada es de primer. El grado también es de primer. Entonces para esta parte, ¿cómo me doy cuenta? El tipo ordinaria viene a ser por lo que tenemos derivada de y respecto a x y las expresiones algebraicas que tenemos. Luego, primer, el orden, solamente por ella, derivada de y respecto a x. Luego el grado, toda la derivada, en este caso, está siendo elevado a un solo grado. De esa manera, entonces, para esta parte, explicamos cómo esta ecuación diferencial es del tipo ordinaria. ¿De qué orden es? Es de primer orden. ¿De qué grado es? Es de primer grado. Vamos ahora por otro ejemplo. Tenemos la derivada segunda de y respecto a x. Por ejemplo, que sea elevado a la octava.
más la derivada tercera respecto a x, que esté elevada a la sexta, igual a 60y. Bueno, la ecuación diferencial es del tipo ordinario. Luego el orden de ella es de segundo y de tercero. Entonces colocamos el de mayor. En este caso vamos a tener es de tercer orden. El grado es la derivada que está elevado al grado sexto y al grado octavo. En este caso debería de colocar octavo, pero predomina el orden de la derivada. Es tercero. Entonces va a ser el grado de sexto grado. De esa manera entonces tenemos el ejemplo. Ahora, si hubiera sido, por decir, derivada cuarto, vamos a indicar, cuarta derivada de y respecto a x, y que esté elevado a la octava. En este caso va a ser, la ecuación diferencial del tipo va a ser ordinaria. El orden va a ser cuarto. El grado va a ser la octava. Porque al otro este es de mayor orden y de mayor grado. Pero como no lo es, entonces aceptamos nomás lo que ya hemos colocado. Ahora si tenemos este tipo de derivada parcial de z respecto a la variable x más la derivada parcial de z respecto a la variable y que sea igual a 2z. Entonces vamos a ver de qué tipo de derivada se trata. Entonces volvemos a colocar. La ecuación diferencial es del tipo parcial. El orden es de primer. El grado es también de primer. Vamos por otra. La segunda derivada parcial de u respecto a x más la segunda derivada parcial de u respecto a y al cuadrado igual a 4. Entonces esta es una ecuación diferencial del tipo parcial, porque son derivadas parciales. El orden en este caso es de segundo orden, para el primero como para el segundo. ¿De qué grado? La primera derivada parcial por segunda vez está elevado a un solo grado, en cambio el otro es de segundo, es el que predomina. De esa manera entonces hemos podido describir la clasificación de cada una de las ecuaciones diferenciales.
tanto ordinarias como parciales. Ahora, ¿para qué nos podría servir todo esto? Solución de una ecuación diferencial. Solución de una ecuación diferencial. Una solución de una ecuación diferencial es cualquier función o relación que satisface la ecuación. Dicho de otra forma, la reduce a una identidad. Para poder solucionar una ecuación diferencial, seguimos los siguientes pasos. Primero, se separan las variables a través de procedimientos algebraicos. Las diferenciales de la variable dependiente, a su lado vamos a acompañar con un paréntesis y dentro de ella colocamos diferencial de y. Deben estar multiplicadas o divididas por las mismas variables, es decir, por las y's. Similar situación debe suceder con la diferencial de la variable independiente. A su lado colocamos diferencial de x. De igual forma pueden estar multiplicadas, divididas, sumadas, restadas por las variables x. El siguiente paso. Se integran en ambos miembros de la ecuación, incluyendo una constante arbitraria. Entonces vamos a utilizar la integral. En el otro miembro vamos a agregar la constante de integración, que la conocemos con c. Esta constante de integración solamente se va a colocar en uno de los miembros. Entonces de ahí la importancia de la aplicación de la integral y la constante de integración. Tercero, se resuelve para la variable y, simplificando constantes siempre que sea posible. Las soluciones de una ecuación diferencial podrían darse de las formas siguientes. Soluciones explícitas. Una solución explícita se va a escribir de la forma y igual a f de x y a su vez acompañado por la constante de integración, pues cuando se va a integrar hemos mencionado que uno de los miembros se debe de aplicar la constante de integración. Por ejemplo, si ya tenemos despejado la variable dependiente que podría estar en función a 2 por logaritmo natural de x más la constante de integración. O de lo contrario, si se despeja la variable x, entonces tendremos x igual a alguna constante multiplicada por una función potencial más otra constante multiplicada por la variable t multiplicando a una función exponencial. Entonces debe entenderse que la solución explícita de una ecuación diferencial no es nada más que la variable dependiente en función a la variable independiente. La segunda, soluciones implícitas.
Las soluciones implícitas es cuando ninguna de las variables está despejada. Es decir, nuestra solución va a tomar la forma f en función a la variable x100 igual a 0. Entonces ninguna de las variables está despejada. Ellas, por ejemplo, ¿cómo podríamos tomar? Si tenemos la solución x por y menos 3y al cuadrado por e a la x más c igual a 0. Ninguna de las variables está despejada. O también podríamos tener x más y por logaritmo natural de y menos c igual a 0. También ninguna de las variables está despejada. También se puede tener una solución particular. ¿Cuándo se va a tener este tipo de solución? Es cuando, por ejemplo, tenemos y igual a seno de x por coseno de x más c por seno de x. Y puede aplicarse una condicional que y esté en función a x y puede ser igual a menos 1. Entonces, a través de la sustitución de los valores correspondientes, ella puede ser expresada por y igual a seno de x por coseno de x y menos en vez de la c solamente tenemos igual a menos 1 por seno de x. Desapareció la constante. De esa manera entonces tenemos las soluciones de una ecuación diferencial en forma explícita, en forma implícita y alguna solución particular. A las soluciones implícitas también denominamos soluciones generales. Es cuando ninguna de las variables va a estar despejada. Ahora, ¿qué podemos hacer una vez que sabemos cómo vamos a resolver? Entonces colocamos resolver una ecuación diferencial. Resolver una ecuación diferencial consiste en encontrar una función que verifica la ecuación, para el cual realizamos una serie de procedimientos algebraicos que me permitan hacer las verificaciones correspondientes. Por ejemplo, verificar que la función y igual a e a la x es la solución de la ecuación diferencial tenemos la segunda derivada de la variable y menos y igual a 0.
Entonces vamos a trabajar con la verificación correspondiente. Tenemos y igual a e elevado a la x. Sacamos la primera derivada. La derivada de una función exponencial es lo mismo por el logaritmo natural de la base, la derivada de su exponente. Entonces esto lo podemos expresar así. Logaritmo natural de e sabemos que es igual a 1 por 1 y por e a la x. Ahora sacamos la segunda derivada. Hacemos lo mismo. La derivada de una función exponencial es lo mismo por el logaritmo natural de la base y la derivada de su exponente. Entonces tenemos igual a e elevado a la x por 1 y por 1. Posteriormente reemplazamos en la condición que ha sido dada. Que es la segunda derivada menos la función propuesta debe ser igual a 0. La segunda derivada ordinaria es igual a, esta es la que nos sirve. Reemplazamos entonces e elevado a la x menos y es igual a e elevado a la x. Entonces en el primer miembro cancelamos las mismas expresiones o restamos porque son iguales solamente con signos contrarios. Por tanto, 0 es igual a 0. Lo que queda verificado. De esa manera entonces encontramos la solución. Segundo, demostrar que y igual a c sub 1 por e elevado a k por x más c sub 2 por e elevado a menos k por x es una solución de la segunda derivada de y respecto a la variable x menos k al cuadrado por y es igual a 0. Entonces eso es lo que tenemos que realizar. Tenemos nuestra función y igual a c sub 1 por e elevado a k por x más c sub 2 por e elevado a menos k por x. Sacamos la primera derivada de y respecto a la variable x. C sub 1 es constante, entonces lo anotamos la constante y derivamos la variable. La variable es la función exponencial. La derivada de la función exponencial es lo mismo por el logaritmo natural de la base, la derivada del exponente, la constante k por la derivada de la variable que es igual a 1. Pasamos a derivar el otro. Tenemos la constante c. Derivamos la función exponencial que es lo mismo. E elevado a menos k por x
por el logaritmo natural de la base por la derivada de su exponente. Anotamos menos k, la derivada de x es igual a 1. Ahora vamos a ver en qué se ha reducido esto. Logaritmo natural de es igual a 1, entonces tenemos solamente c sub 1 por k por e elevado a k por x. Menos por menos más c sub 2 por k por e elevado a menos k por x. Logaritmo natural de e sabemos que es igual a 1, por 1 es igual a 1. De esa manera entonces tenemos expresado la primera derivada. Ahora vamos a sacar la segunda derivada, de acuerdo a lo que nos pide. Segunda derivada de la variable y respecto a la variable x. Entonces, c sub 1 por k es una constante, lo volvemos a anotar. Por la derivada de la función exponencial e elevado a k por x. Para ya no volver a colocar el logaritmo natural de e, vamos a hacer lo siguiente. Aquí nos anotaremos, hay que recordar la derivada de una función del número de Euler e elevado a una constante por una variable. Su derivada es lo mismo por la constante por la derivada de la variable. Es lo que vamos a hacer directamente, para ya no estar anotando todas las veces logaritmo natural de e. Entonces derivamos al exponente, la constante y la derivada de la variable, que es igual a 1. Pasamos al segundo, más anotamos la constante y la otra constante, que es k. Ahora nos abocamos a derivar la función exponencial, que es lo mismo por anotamos la constante y derivamos la variable, que es igual a 1. Veamos a qué se ha reducido esto. Segunda derivada de y respecto a x. Tenemos c sub 1 por k al cuadrado por e elevado a k por x. Menos por más menos c sub 2 por k por k al cuadrado por e elevado a menos k por x. Ahora vamos a reemplazar, pues ya tenemos todos los requisitos. Se requiere la segunda derivada de la función respecto a la variable x, ahí ya lo tenemos. Entonces vamos a reemplazar en la condición. La segunda derivada sería igual a c sub 1 por k al cuadrado por e elevado a k por x menos c sub 2 por k al cuadrado por e elevado a menos k por x por menos k al cuadrado por y. La y es igual a c sub 1 por e elevado al exponente k por x más c sub 2 por e elevado a menos k por x. Luego dice igual a 0. Entonces ahora vamos a desarrollar. Pero hay algo que creo que no está bien. Vamos a ver. Revisaremos eso. Aquí teníamos más.
Aquí hay un problema. Este es más. Y la constante por la función exponencial por el logaritmo natural de la base, la derivada de su exponente. Entonces, esto corregimos. Aquí va a estar menos. De ella volvemos a derivar. Entonces aquí vamos a tener menos. Y luego aquí vamos a tener más. Con eso anda corregido. Ahora lo que vamos a hacer es factorizar. O k sub 2 distribuimos respecto a cada una de ellas. O de lo contrario, aquí factorizamos k al cuadrado, que va a multiplicar a c sub 1 por e elevado a k por x, más c sub 2 por e elevado a menos k por x, menos k al cuadrado por c sub 1 por e elevado a k por x, más c sub 2 por e elevado a menos k por x. Si nos fijamos, son iguales, pero aquí voy a cambiar de color. K al cuadrado. Entonces, son términos semejantes e iguales las partes literales, excepto los signos. Entonces, eso equivale a 0. Vamos a cancelar esta expresión menos esta expresión, porque son iguales. Entonces, hemos obtenido 0 en el primer miembro, igualamos a 0. Demostrar, decir, lo que queda demostrado. De esa manera entonces concluye el ejercicio. Para esta parte uno más. 3 entonces. Demostrar que y igual a x al cuadrado sobre 3 más c sobre x es una solución de x por la primera derivada de y respecto a x más y igual a x al cuadrado. Entonces trabajamos nuevamente. Y sacamos las derivadas que se requieren. En este caso tenemos y igual a x al cuadrado sobre 3 más c sobre x. Entonces vamos a tener la primera derivada de y respecto a x.
va a ser igual a 2 tercios por x menos la derivada de un cociente menos la constante sobre la variable al cuadrado por 1. Eso es todo. Entonces reemplazamos la condición x por la derivada de y respecto a x es igual 2 tercios por x menos c sobre x al cuadrado más y. La y es igual a x medios o x al cuadrado sobre 3x al cuadrado tercios más c sobre x igual a x al cuadrado. Entonces vamos a desarrollar. Tenemos igual a 2 tercios por x al cuadrado menos c por x sobre x al cuadrado más x al cuadrado sobre 3 más c sobre x igual a x al cuadrado. Haremos lo siguiente, vamos a simplificar aquí, x sobre x al cuadrado y a la vez agrupamos 2 tercios por x al cuadrado más 1 tercio por x al cuadrado. Nos ha quedado menos c sobre x. Tenemos más c sobre x igual a x al cuadrado. Entonces tenemos menos c sobre x más c sobre x. Escribimos el mismo denominador y sumamos los numeradores. Entonces vamos a tener 2x al cuadrado más x al cuadrado sobre 3 igual a x al cuadrado. Entonces tenemos igual a 3x al cuadrado en el numerador dividido sobre 3 igual a x al cuadrado. Entonces dividimos 3 sobre 3. Por tanto, tenemos x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Lo que queda demostrado. De esa manera entonces hemos sacado su respuesta. Ahora vamos a pasar a la parte de las ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. Entonces nos trasladamos a la siguiente hoja. Ecuaciones diferenciales de primer orden y primer grado. Una ecuación diferencial de primer orden y primer grado está expresada por derivada de y respecto a x igual a la función f de x y y, donde
f en función a x y y es una constante o una función solamente de la variable x. Ella puede ser expresada de la forma siguiente: m en función a x y por la diferencial de x más n en función de x y por la diferencial de y. Igualamos a 0. Cada una de ellas debe ser reducida en función a una sola variable. Entonces, desde aquí empezamos ya a estudiar ecuaciones diferenciales de variable separable. Vamos a volver a copiar lo anterior. M en función a x y por la diferencial de x más n en función a las variables x y por la diferencial de y igual a 0. La m solo debe estar en función a la variable independiente x por la diferencial de x. La n solo puede estar en función respecto a la variable y por la diferencial de y. Y igualamos a 0. Luego se aplica a ambos miembros integrales, solo que en el primer miembro aplicamos las integrales, en cambio en el segundo miembro colocamos la constante de integración. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Aplicamos integrales en ambos miembros. Entonces en el segundo miembro solo colocamos una c que representa a la constante de integración. De esa manera entonces se puede resolver una ecuación diferencial de variable separable. De lo contrario no se puede resolver. Ejercicios. Resolver la ecuación diferencial colocamos dos puntos, derivada de y respecto a la variable x va a ser igual a 2x por la raíz cuadrada de y menos 1. Entonces tenemos la derivada de y respecto a la variable x es igual a 2x por la raíz cuadrada de y menos 1. Ahora lo que vamos a hacer es las diferenciales de x con las x, las diferenciales de y con las y. Entonces esta derivada lo transformamos en una diferencial. Diferencial de y igual a 2x por raíz cuadrada de y menos 1 por la diferencial de x. Tenemos que llegar a la forma m en función a x por la diferencial de x más n en función a y por la diferencial de y. Entonces para eso, la raíz cuadrada llevamos de denominador de la diferencial de y.
raíz cuadrada de y menos 1 igual 2x lo vamos a dejar en el mismo miembro que va a multiplicar a la diferencial de x. Una vez que hemos hecho este procedimiento, el denominador del primer miembro lo vamos a transformar la raíz en una potencia. Diferencial de y sobre y menos 1 elevado a la 1 media. Igual a 2x por la diferencial de x. El cociente del primer miembro lo vamos a trasladar al segundo miembro. Tenemos 2x por la diferencial de x. Menos entonces la diferencial de y sobre y menos 1 elevado a la 1 media. Igual a 0. Pero la segunda diferencial no podemos integrar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Llevaremos su denominador con signo cambiado al numerador. Y menos 1 elevado a la menos 1 media. Por la diferencial de y igual a 0. Ahora sí está en la forma que uno quiere. Entonces voy a volverla a copiar. 2x por la diferencial de x menos y menos 1 elevado a la menos 1 media por la diferencial de y. Ahora vamos a aplicar integrales en ambos miembros, excepto en el segundo miembro. En vez de integral de 0, vamos a colocar la constante de integración. Sin embargo, tengo problemas en la segunda integral, y menos 1. Para ello vamos a utilizar el método de sustitución. U va a ser igual a y menos 1. Sacamos su diferencial, va a ser igual a la diferencial de y. Vamos a volver a sustituir entonces. 2x por la diferencial de x menos integral de y menos 1 es u elevado a la menos 1 media. La diferencial de y es igual a la diferencial de u. Vamos a volver a replicar las integrales que teníamos. En el otro miembro tenemos igual a c. Ahora sí podemos integrar. La integral de 2x por la diferencial de x es igual a 2x al cuadrado sobre 2 menos u elevado a menos 1 medio más 1 va a ser igual a 1 medio sobre 1 medio igual a la constante. Luego podemos dividir 2 sobre 2. Entonces esto va a quedar de la forma siguiente. X al cuadrado menos 2 por u elevado a la 1 medio igual a c. Bueno, por el factor espacio voy a trasladarme aquí abajo. X al cuadrado menos 2 u es igual a y menos 1 elevado a la 1 media igual a c. Ahora lo que vamos a hacer es transposición de términos. X al cuadrado lo dejamos en el mismo miembro. En cambio la c la traemos del otro miembro al primero. Del
primer miembro la llevamos al segundo miembro, 2 por y menos 1 elevado a la 1 media. Ahora el 2 le vamos a dividir al otro miembro. X al cuadrado menos c sobre 2 igual a y menos 1 elevado a la 1 media. Pero también podemos escribir en forma de raíz, así no nos hacemos mucho problema. Entonces voy a borrarlo y escribir en forma de raíz directamente. Raíz cuadrada de y menos 1. Ahora vamos a escribir de la forma siguiente. Raíz cuadrada de y menos 1 igual x al cuadrado menos c sobre 2. Elevamos ambos miembros al cuadrado. En el primer miembro dividimos el exponente entre el índice. Nos queda entonces y menos 1 igual. En el segundo miembro x al cuadrado menos c lo elevamos al cuadrado. Y 2 al cuadrado vamos a tener igual a 4. Vamos a despejar la variable y. Nuestro resultado entonces va a ser igual. 1/4 por x al cuadrado menos c al cuadrado. Y más 1. Esa es la respuesta entonces. La respuesta expresada como una función explícita. Vamos por otro ejercicio más. Resolver la ecuación diferencial y al cuadrado más 2y más 1 por 2x menos 1 por la diferencial de x igual a menos 2y más 2 por x menos x al cuadrado por la diferencial de y. Entonces vamos a realizar las operaciones que sean necesarias. Y al cuadrado más 2y más 1 es un trinomio cuadrado perfecto, la cual la podemos escribir así. Y más 1. Luego lo dejaremos 2x menos 1 por la diferencial de x. En el otro miembro vamos a factorizar el 2 y tenemos y más 1. Y el menos lo vamos a afectar al segundo binomio. Entonces ahí invertimos x al cuadrado menos x por la diferencial de y. Ahora en ambos miembros tenemos y más 1. Entonces simplificamos con y más 1. Entonces ha quedado lo siguiente.
y más 1 por 2x menos 1 por la diferencial de x. En el otro miembro, 2 por x al cuadrado menos x por la diferencial de y. Ahora vamos a juntar las diferenciales de x con las x. En este caso tendremos igual 2x menos 1 dividido sobre x al cuadrado menos x por la diferencial de x. En el otro miembro tenemos igual a 2 y más 1 llevamos a dividir y multiplicamos por la diferencial de y. Seguidamente 2 sobre y más 1 por la diferencial de y lo trasladamos al otro miembro. 2x menos 1 sobre x al cuadrado menos x por la diferencial de x. 2 sobre y más 1 por la diferencial de y. En el otro miembro entonces ha quedado 0. Vamos a volver a escribir 2x menos 1 sobre x al cuadrado menos x por la diferencial de x. Solo estoy mostrando el procedimiento aquí. Se puede emplear directamente integrales, pero quiero mostrar el proceso. Aplicamos entonces integrales en ambos miembros, excepto en el segundo colocamos directamente la constante de integración. Pero hay un problema ahí. En el primero no podemos integrar, entonces vamos a utilizar el método de sustitución. X al cuadrado menos x, sacamos su diferencial. Tenemos 2x menos 1 por la diferencial de x. En el segundo igual tenemos problemas, entonces lo vamos a llamar b. A su denominador de esta segunda integral tenemos y más 1, sacamos la diferencial de b igual a la diferencial de y. Ahora vamos a volver a sustituir. Integral 2x menos 1 por la diferencial de x es igual a la diferencial de u. Su denominador es igual a u. Menos. El 2 podemos sacar fuera del signo de la integral. La diferencial de y equivale a la diferencial de b. Su denominador y más 1 es igual a b. Entonces esto es igual a c. Ahora integramos. Logaritmo natural del valor absoluto de u menos 2 por logaritmo natural de valor absoluto de b igual a c. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Logaritmo natural de u. Vamos a aplicar propiedades, entonces utilizamos en vez del valor absoluto los paréntesis. X al cuadrado menos x menos 2 por logaritmo natural de b. La b era igual a y más 1 igual a c. Antes de aplicar el logaritmo de una diferencia, el 2 tenemos que subir de exponente de la función de logaritmo natural de y más 1 al cuadrado igual a c. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Logaritmo natural del cociente. El numerador va a ser x al cuadrado menos x. El denominador va a ser y más 1 al cuadrado igual a c. Ahora aplicamos antilogaritmo. Es x al cuadrado menos x sobre y más 1 al cuadrado.
La base del logaritmo siempre es la e, entonces e elevado a la c. Ahora vamos a intercambiar. Entonces aquí lo voy a hacer eso. Mejoraremos. Tenemos igual x al cuadrado menos x e a la c por y más 1 al cuadrado. E a la c lo vamos a trasladar al otro miembro a dividir. Igual a y más 1 al cuadrado. Luego lo vamos a llevar al numerador, pero vamos a escribir así. Y más 1 elevado al cuadrado. E elevado a la menos c, que multiplique x al cuadrado menos x. Luego aplicamos raíces cuadradas a ambos miembros. Entonces en el primer miembro tenemos igual. La cantidad subradical sale fuera de la raíz. Y más 1 igual a raíz cuadrada de e a la menos c por x al cuadrado menos x. Y finalmente, el 1 la llevamos al otro miembro con signo cambiado. Raíz cuadrada de e a la menos c por x al cuadrado menos x menos 1. De esa manera entonces hemos llegado al resultado, expresado en forma explícita. Por ahora eso es todo. Hasta luego.